Bien, hermanos, no sé si ustedes recuerdan a Martín, pero Martín casi siempre se sentaba en la parte final y yo recuerdo que varias veces lo visitamos, así que prácticamente formaba parte de nuestra familia. Y ahora en estos momentos, porque no vamos a esperar a tarde, vamos a esperar ahorita mismo, recoger una ofrenda para poder asistir de alguna manera a esta familia. Yo sé que hoy la situación no está nada fácil, pero, por favor, Aníbal, los hermanos que puedan aportar. Más después del culto te vamos a traer la junta de iglesia, y ya en la junta de iglesia entonces vamos a definir alguna ayuda que se le pueda dar. Bien, nos sentimos felices de estar de nuevo acá con ustedes. Iba a dar 2 pesos hondureños. A ver, los hermanos de Honduras. Estaba abriendo el escritorio de la otra iglesia, de la oficina, y abro así el escritorio y digo, aquí no tengo hermanos que sean hondureños, y habían estos 2 pesos ahí, de la República Hondureña. Bien, tenemos visita, la hermana que nos visita de México, ¿no? ¿El nombre de ella? Anabel Tablet, profesora de la universidad. ¿Qué materia da? En la normal. ¿En la normal? ¿Qué materia da? Soy enseñanza del español. ¡Wow! ¡Qué desafío! Me pongo nervioso cada vez que veo un maestro. Bueno, la hermanita decían que qué hacemos para que no se vaya a México. Es sencillo, ahí buscamos una buena soga, ahí la amarramos y ya no se puede ir. Uy. Bien, hermanos, Willy, ¿dónde está que no lo veo? Queremos que los esposos se sienten juntos, a ver si hoy pueden, por lo menos hoy se pueden, a ver, detrás, ahí, pero dense la mano, a ver, dense la manito ahí, los espositos juntos. William, arriba, asume. Jeremías, asume. Aníbal como está de contento ya. Arriba con la doña. Arriba. La doña al lado de su dueño. Ahí todos los espositos ahí juntos. Falta papo no lo veo tampoco. Ok. Arriba, esposa con esposo ahí, con la manito ahí, adorando juntos. Vamos a estudiar hoy un tema que tal vez ya nosotros dominamos. Muchas veces hemos escuchado este tema, pero es de suma importancia para todos nosotros. Es de suma importancia porque diariamente, constantemente somos tentados. Y somos tentados por Satanás. Es el gran engañador. Y la lectura o la porción que vamos a analizar en esta tarde se encuentra allí en San Lucas, en el capítulo 4, versículos 1 en adelante. Oramos. Señor, tú sabes la responsabilidad que tenemos de presentar tu palabra. Que no quepa duda que es tu Santo Espíritu quien dirige tu obra y es tu Santo Espíritu quien nos hace entender tu santa inspiración para aplicarla lo mejor posible a nuestra vida. Te pido que la enseñanza de esta tarde cada quien pueda tomar para sí lo mejor y que salgamos convencidos de que a pesar de que el enemigo constantemente está acusándonos, Jesucristo se levanta para defendernos como el león de la tribu de Judá. En su dulce nombre lo pedimos todo. Amén. Dice San Lucas capítulo 4 versículo 1 en adelante. No solamente San Lucas narra este evento de la tentación de Jesús, también lo narra Mateo y lo narra Marcos. Dice San Lucas capítulo 4 versículo 1 en adelante, y Jesús lleno del Espíritu. ¿Por qué Jesús estaba lleno del Espíritu Santo? Porque tenía comunión con el Padre y oraba. ¿Por qué más Jesús estaba lleno del Espíritu Santo? Bueno, en la lección pasada ustedes no sé si leyeron el texto que se encuentra en San Lucas capítulo 6, creo que versículo 12, dice que Cristo pasaba toda la noche. Dice, salía al monte y me imagino
tal vez un poco de noche fría, como aquí en Texas. Me imagino que él salía de donde él se encontraba, él salía al monte. Me imagino de serpientes, de cuántos animales allí en esa área, toda la noche. Jesús salía, esa noche Jesús salía y al monte y allí pasaba toda la noche en oración hasta que amanecía. Por eso es que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, porque tenía una relación muy estrecha con su Padre. Y recuerden, el Espíritu Santo forma parte de la Trinidad. Jesús se había bautizado. Hay veces que pensamos que el bautismo simplemente es una profesión de que creemos en Dios, pero la promesa que se encuentra en Hechos capítulo 2, esa promesa también es aplicable a todo aquel que se bautiza. Antes de bautizarnos puede ser que tengamos una porción del Espíritu Santo, antes de bautizarnos. Pero una vez que nosotros nos bautizamos con las condiciones que la Biblia presenta, como el arrepentimiento de pecados, la confesión de los pecados, entonces en ese momento cuando uno es bautizado, uno recibe la plenitud del Espíritu Santo. Y Cristo aquí es nuestro ejemplo. Él había sido bautizado, había recibido el Espíritu Santo, volvió del Jordán y dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. La pregunta ¿es el Espíritu Santo realmente quien nos pone a nosotros en condición de tentación, o somos nosotros los que elegimos si realmente ser tentados o no? Hay veces que pensamos y decimos, bueno, la realidad es que nosotros elegimos. Porque si usted sabe que pasando por la calle Hermosa, usted sabe que en esa casa hubo cierto tipo de situación en el pasado, ¿para qué usted tiene que pasar nuevamente por allí? O si usted sabe que en el mercado hay una tentación, ¿por qué usted tiene que ir al mercado a recibir esa tentación? Y hay veces que lo que pasa es que en vez de nosotros defendernos de la tentación, buscamos la tentación. Y ahí estamos un poco ya, podemos decir así, en desventaja, cuando nosotros nos ponemos en condición de que el enemigo pueda tentarnos. Ahora, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, periodo de tiempo de 40 días. En las mañanas nosotros estamos teniendo cultos en las mañanas. Eso al principio cuando llegamos al distrito, algunos pensaban de que era una locura. De 5 a 6 de la mañana a hacer un culto en la iglesia, ¿cuántos van a ir? Y la primera vez, no crean, que después que lo dije me dio un poco de temor. Yo dije, ay, si viene un ladrón ahora, un asaltante aquí a las 5 de la mañana, solamente voy a estar yo. Nada, algo el Señor va a hacer. Pero lo hicimos la primera vez y los hermanos respondieron y ya prácticamente se ha hecho un hábito. Yo les estaba diciendo que ya esta es la última semana. Me gustaría hacerlo aquí también, porque el asunto es que no me gusta ser un pastor asalariado. El asunto, la responsabilidad de ser un pastor es muy alta. Hay algunos que piensan que es fácil ser pastor. Y a nosotros sí nos sostienen, pero el salario que recibimos es para pelear contra Satanás. Yo pienso que ninguno de los miembros de iglesia le pagan o le dan un salario para estar peleando y desenredar algunas situaciones que el enemigo presenta. Nuestra vida constantemente está en peligro, porque el enfoque de él es atacar a los líderes, a los pastores. Y me pongo a pensar y digo, si la iglesia realmente no hace una vida de devoción y no pasa por un periodo de 40 días, lo hemos hecho ya, esta es la segunda vez que lo hacemos en Marshall y estamos viendo los resultados cuando la iglesia en la mañana, como hacía Jesús, se levanta y va al templo para orar, para tener una relación con Dios. Y hermanos, ha sido una bendición tremenda, una bendición que los que llegan a esa hora no se van a igual y pasan todo un día en paz y en tranquilidad, en paz y en tranquilidad. Y yo quiero de alguna manera ver si lo podemos hacer aquí. No sé, algunos que viven distantes, pero vamos a estudiar para ver cómo hacemos pasar ese periodo de tiempo de 40 días. También lo hemos hecho en Tyler 2 veces, lo hicimos ya 3 veces, lo hicimos una vez con la iglesia, otra vez lo hicimos con los jóvenes y lo volvimos a hacer. Y la iglesia ha sentido el cambio completamente. Cuando nosotros llegamos, allí asistían unas 80 personas los sábados. Ya hoy me estaban diciendo que habían alrededor de 150 personas que están
asistiendo al templo, porque es el Espíritu Santo quien realmente atrae a las personas, pero la iglesia tiene que estar en un ambiente completamente espiritual. De hecho, esta semana hoy terminaron la semana de familia, estuvimos toda la semana allá. Es una bendición haber participado de esa semana de familia. Por 40 días, versículo 2, y era tentado del diablo y no comió cosa en aquellos días, ayuno. Es decir, durante 40 días Cristo fue tentado, durante 40 días Cristo hizo ayuno, y hoy en día casi ni se menciona hacer ayuno, convocar ayuno a la iglesia. Hoy casi ni se menciona, pero el cristiano verdadero necesita tener una vida de devoción, una vida de entrega a Dios, una vida de relación con el Espíritu Santo. Dice, los cuales pasados estos 40 días tuvo hambre. Así dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 4, versículo 2. Y cuando Cristo estaba en ese momento de crisis, necesitado de comer alimentos, dice el versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se haga pan. Si eres hijo de Dios. ¿Qué estaba presentando Satanás a Cristo? Le estaba poniendo en duda. Deseaba, toda la gente dice que hubo un juego de pensamientos allí con respecto de situación con respecto a Jesús, como Satanás se presentó como ángel de luz y Cristo estaba ya después de 40 días bien cansado, con hambre, sufrido. Entonces como que Satanás allí hizo psicológicamente un juego con él, y entonces se ve a Cristo como el acusado, como el culpable, así dice Elena de White. Se ve a Cristo como el culpable y a Satanás como aquella persona que realmente se merecía toda la honra y la gloria. Y entonces Satanás comienza en ese momento de crisis de Jesús, comienza con la primera estrategia y le dice, si tú eres hijo de Dios, si soy hijo de Dios, no, yo soy hijo de Dios. Y me pongo a pensar que Cristo en ese momento comenzó, si soy hijo, yo soy hijo de Dios, yo soy Dios. Ahora, si Cristo hace el milagro, Cristo está respondiendo a la tentación de Satanás, dudando. Entonces la duda comienza a ser más fehaciente. Sin embargo, Cristo comenzó a pensar, pero respondió con un escrito está. Esto se encuentra en Deuteronomio 8:3, dice versículo 4, y Jesús respondió, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuál fue la intención verdadera de Satanás al decirle a Cristo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan? ¿Cuál fue la intención directa de Satanás? Yo estaba analizando esto y de hecho el tema yo lo pude extraer en un devocional que escuché, que lo estaban dando en inglés y yo no entendía nada, pero mientras estaba escuchando en inglés, Dios me estaba diciendo algo. Dice, presta atención a lo que están diciendo. Yo escuchaba en inglés y Dios me hablaba en español. ¿Ok? Escuchaba en inglés, Dios me hablaba en español. Hermanos, muchas veces nosotros pretendemos solucionar las necesidades básicas de nosotros y hay veces que nos vamos fuera de la obediencia. Tenemos necesidades que suplir. Entonces no vamos por el conducto de Dios. Dios dice, yo te voy a bendecir a través de la obediencia, a través cuando tú guardes mis mandamientos, yo te voy a bendecir a través de la obediencia. Pero el enemigo quiere que nosotros pensemos que nosotros podemos recibir bendición a través de la desobediencia. Y algunos todavía no han entendido esto. Y piensan que tal vez inventando otras situaciones o cosas para resolver mi problema, yo voy a estar mejor. Yo necesito trabajar, ¿cómo le hago? No sé cómo hacerle. Y comenzamos a pensar, pero pensamos no como Dios, ¿ok?
pensamos como el mundo. No, la mejor manera de resolver el asunto de trabajo no es que tú esperes, sino que tú mismo busques la solución. Y yo estaba analizando todo esto, yo decía, ¿cómo Dios pudo suplir las necesidades de su propio pueblo? Y este texto que Cristo menciona en San Lucas capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra de Dios, se encuentra en Deuteronomio. Esta parte de la Biblia viene de Deuteronomio. Recuerden que el Nuevo Testamento no se había escrito. Es decir, Cristo estaba presentando ahora la Torá. Cristo estaba presentando ahora los escritos de Moisés y Cristo le está diciendo ahora a Satanás, mira, recuerda lo que dice en Deuteronomio, porque Deuteronomio dice que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra de Dios. Vamos a leerlo exactamente como lo menciona Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice, y te afligió, e hízote tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra maná, ¿qué nos hace recordar el maná? A ver, ¿qué nos hace recordar el maná? ¿Cuánto tiempo Dios alimentó al pueblo? ¿En qué lugar? ¿Había un super one allá? ¿Había Walmart? ¿Había Brooks? ¿Qué había aquí? Tierra lo que había aquí. Tierra árida y seca. Y 40 años Dios tuvo la bondad de alimentar a su pueblo 40 años. Ahora, ¿el maná caía todos los días? El maná caía el domingo, caía el lunes, caía el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Vamos a ver, algunos incrédulos iban a la mañana a ver si caía maná el sábado, pero no caía maná. Cristo es el maná que descendió del cielo. Amén. Entonces, esta primera tentación que Satanás le está haciendo a Cristo, esta primera tentación es en contra del mismo Jesús. Si eres hijo de Dios, su propia identidad. Tú no eres Dios, en otras palabras. Pero también la intención de esta tentación es contra el día que Dios separó. Porque el maná me está llevando ¿hacia dónde? Hacia el sábado, hermanos. El maná me está llevando hacia el sábado. Y la conexión que Cristo hace de sus palabras en Lucas capítulo 4, versículo 4, cuando tú buscas en la Biblia es Deuteronomio, y entonces Deuteronomio te dice a ti, versículo 3, Deuteronomio 8:3, y te afligió e hízote tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ¿qué me está diciendo esta tentación? Me está diciendo que la guerra que Satanás está haciendo actualmente contra el pueblo de Dios es que no obedezcamos sus mandamientos, especialmente el mandamiento del sábado. Y los que hemos ya aceptado este evangelio sabemos que si nosotros guardamos el sábado como Dios realmente manda, nosotros no solamente vamos a tener paz en nuestro corazón, sino que nuestras primeras necesidades van a ser suplidas. Porque no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Amén. Porque yo sé que nosotros como iglesia, guardar los mandamientos de Dios, yo recuerdo cuando tenía mi taller, tenía mi propia compañía, y los mejores trabajos, hermanos, estamos hablando de 6,000 pesos, estamos hablando de 7,000 pesos, me llegaba el viernes. Pero me llegaba el viernes ya cuando yo había recibido, bueno, ya era sábado. Ya después que recibí el sábado, tocaban a la puerta. ¿Se encuentra el soldador? Sí. Ay, tengo un trabajo que hacer tan grandísimo en la casa.
Y digo, mire, por favor, venga el domingo porque ya yo no puedo hacer ningún trato. Y entonces había veces que la tentación, no, aquí le traigo ya, si usted quiere yo le puedo adelantar todo el dinero. Y yo decía, no, venga usted el domingo, porque el domingo es cuando nosotros comenzamos a hacer trato. Hoy es sábado. Y le explicaba, mire, hoy es sábado, hoy es el día del Señor, nosotros entendemos lo que dice la Biblia y recibimos el sábado. Yo cierro mi taller, mis herramientas no trabajan ese día, nadie puede trabajar allí. Entonces nosotros vamos a la iglesia, adoramos a Dios, y ya a la puesta de sol regresamos y ya podemos hacer trato. Usted puede venir, aún puede venir mañana en la noche, después que esté ya oscurito ya, usted viene y nosotros hacemos trato. Y la persona decía, ay, yo calculando muchas veces los que iban el viernes nunca más iban, pero Dios me suplía a la semana completa. Y hace poco mi mamá fue a Cuba y me dijo, ¿te acuerdas de aquel señor que constantemente estaba hablando contigo, que te visitaba en el taller? Dice, sí. Bueno, ahora es adventista del séptimo día. Fue bautizado y cuando yo llegué me dijo, ¿sabe por qué me hice adventista? Por tu hijo, porque me predicaba y me decía que el sábado era el día del Señor. Y empecé a estudiar la Biblia, fui a la iglesia pentecostal, fui a otras iglesias, pero seguía pensando que el sábado es día de reposo. Ahora soy adventista. Díselo que soy adventista del séptimo día. Gloria a Dios. Hermanos, el sábado es el día del Señor. ¿Cuándo comienza el sábado? ¿A la puesta de sol de cuándo? Del viernes. Ya cuando usted vea que el sol se está poniendo, reúnase con su familia, ore con los muchachos, con sus niños. Lo que sucede es lo siguiente, que si nosotros no guardamos el sábado como dice la Biblia, la incredulidad viene a intrometerse de alguna manera. La incredulidad abre espacio en nuestras familias, en nuestro corazón, y cuando llega el momento ya nosotros no creemos. Si desatendemos esos límites extremos del día de reposo, tanto el viernes, cuando comienza realmente el sábado, los muchachos no le van a dar importancia. Y yo estoy convencido que no puede haber paz en un corazón que está transgrediendo el santo sábado, si lo sabe. No puede tener paz. ¿Por qué no puede tener paz? Porque el Espíritu es quien te habla y te dice, el día de reposo es de Jehová nuestro Dios. Por favor, atiende a la voz de Jehová. Y mientras nosotros no hacemos pacto con Dios, mientras nosotros no decidimos obedecer a Dios, nunca vamos a tener paz. Yo le decía a los candidatos que estudiaba, le daba estudios bíblicos, les decía, ¿para qué sufrir? Ay, pastor, yo me quiero bautizar, pero no, es que no puedo. Yo le digo, pero ¿tú quieres? Sí quiero, pero no puedo. No, sí tú puedes en el nombre de Cristo. Ay, pastor, pero tengo que resolver este asunto. No, espérate un momentico. Tú puedes, sí, yo quiero. Tú quieres, sí, no puedes. No, ponga a Dios en primer lugar. Y ya entonces cuando él ponía a Dios en primer lugar y se bautizaba, entonces, ay, pastor, tengo tremenda paz en mi corazón. Pero mientras que usted no lo haga, usted va a recibir un martirio allí, un martillazo diario. Obedéceme. Usted va a sentir un peso aquí detrás, porque cuando uno está haciendo las cosas que no agradan a Dios, el dolor comienza, una carga pesada comienza desde aquí detrás, y nadie lo sabe, solamente usted y Dios. Pero hasta que usted no decida ser obediente, usted no va a estar en paz. Y qué rico es estar en paz, ¿verdad? Qué rico es estar en paz. Ay, ya cuando uno está haciendo las cosas correctamente es para gloria de Dios, ¿no? Uno disfruta de esa tranquilidad. Uno disfruta de esa tranquilidad. El pueblo de Israel fue fiel a Dios. Y nosotros hoy en día también estamos llamados a ser fiel a Dios. Esta primera tentación fue precisamente en contra del día de reposo, pero Cristo respondió con un escrito está. La segunda tentación dice, versículo 5 del capítulo 4 de Lucas, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad.
Ahora, ¿quién es el diablo para darnos cosas a nosotros? ¿Quién es Satanás para darnos cosas a nosotros? Es un usurpador. Porque el verdadero propietario de este mundo, ¿cómo se llama? Se llama Dios. Dice Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, si Dios es el legítimo dueño de este universo, ¿por qué Satanás pretende ser el dueño y aún nos engaña a muchos diciendo que él puede dar gloria, él puede dar bienes? Aquí no se nota eso. Aquí no se nota. Pero hay jóvenes hoy en día que están haciendo pacto con el diablo. Mucha gente que nosotros ni sabemos, músicos famosos, deportistas. Aquí no se nota porque no hay una diferencia entre el vestuario de alguien que hace pacto con Satanás y los que no lo hacen. Pero en mi país, las personas que hacen pacto con Satanás tienen una vestimenta blanca. Se ponen un sombrero blanco, usan collares y usan prendas que todo el mundo sabe que esa persona hizo un pacto con el diablo. Y el pacto lo hace con el propósito de tener dinero, de tener fama, prosperidad, de vivir largamente, pero todo es un engaño. Actualmente las personas famosas que supuestamente han hecho pacto con el diablo, muchos no llegan ni a los 50 años de edad. Entonces es una mentira tremenda que arrastra millones y millones de personas. Yo me pongo a pensar y digo, bueno, dice Satanás, todo esto te daré si postrado me adoras. Y entonces Dios te dice en Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y pruébame. Y yo os haré abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. La pregunta es, ¿de quién nosotros queremos recibir bendición? ¿De Dios o de Satanás? Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios se encarga de abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre nosotros bendición hasta que sobre. ¿Y qué más? Pero cuando no obedecemos a Dios, entonces prácticamente nos estamos poniendo del lado de Satanás. El dinero que nosotros no diezmamos, ese dinero no tiene la bendición de Dios. Entonces tú no puedes decir, Dios, Jehová, me está prosperando. Tú tienes que decir, yo estoy desobedeciendo y no encuentro salida a mi situación económica. La solución es que Jehová sea quien bendiga nuestras finanzas y a través de esa bendición vamos a tener paz y vamos a ser prosperados. Ahora, el que no teme a Dios... Les voy a hacer una historia. Yo guardaba, cuando tenía mi compañía, guardaba dinero, porque el Señor me bendijo grandemente. Yo tenía un ministerio de presos que sostenía, también tenía el fondo de inversión, y yo me propuse dar el 25% de mis entradas. Y yo recuerdo que una vez, en mi país no hay bancos. Usted puede guardar el dinero en un banco, pero después para sacarlo es el problema, porque después no lo dejan sacar. Y entonces tenía que recurrir a personas que lo hicieran. Y recuerdo que el ministro de la música, Carvajal, era quien nos ayudaba allí en cuanto a las finanzas, a guardar ese dinero. Y yo recuerdo que habían en mi barrio más de 17 personas que hacían el mismo trabajo que yo. Pero ninguno eran bendecidos. Hasta que uno se me acercó y me dijo, oye, ¿por qué tú sí y yo no? Y entonces le dije el secreto. Ese muchacho lo comenzó a hacer, era pentecostal. Actualmente él está aquí en Canadá porque él entendió que la bendición de Jehová viene a través de la obediencia. La segunda tentación que Satanás le está presentando a Cristo es precisamente contra la fidelidad a Dios. Y la tercera tentación, dice allí la palabra de Dios, y le llevó a Jerusalén y púsole sobre las almenas del templo, versículo 9 del capítulo 4, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará por ti que te guarden
en las manos te llevarán, para que no dañes tu pie en piedra. Y respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice, y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. ¿Cómo yo puedo? Yo me puse a pensar en esta tercera tentación, y yo me puse a pensar y dije, Señor, ¿cómo yo puedo tentarte a ti? ¿O cómo yo puedo tal vez descuidar mi responsabilidad como mayordomo de que otros? Porque la realidad es la siguiente. Me puse a pensar bien en este texto, en esta tercera tentación. ¿Cómo yo puedo traer suicidio hacia otra persona? ¿Cómo yo puedo traer suicidio a otra persona? Y dice el mandamiento, no matarás, ¿verdad? Dice el mandamiento, no matarás. ¿Cómo yo puedo traer o permitir que una persona no viva completamente en paz con Dios? Así fue como le dice. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Y empecé a buscar, y un texto me ayudó un poco, fue Jeremías 29:7. Jeremías 29:7. Dice Jeremías 29:7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice traspasar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Me puse a pensar en este texto y dije, Señor, ¿qué me estás queriendo decir? Si yo no procuro la paz de mi vecino, ¿yo tampoco puedo estar en paz? Y tú me dices a mí, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice traspasar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Cómo una persona puede tener paz? Me hice esa pregunta. Y le estoy haciendo esa pregunta. ¿Cómo alguien puede tener paz? ¿Cómo alguien puede tener paz? Estar en paz con los demás. ¿Y cómo uno puede estar en paz con los demás? Alguien me dijo una vez que el río, cuando uno pasa por el río, como el río limpia el libro, hay personas que vienen de otros países, Estados Unidos, y nadie conoce de la vida de esa persona. Nadie sabe quién es. Y aquí en este país, como es tan grande, y uno dice, bueno, ¿quién me conoce? Pero hay muchos que vienen para acá huyendo tal vez de algo feo que hicieron en sus países. Ahora, ¿cómo se podrá sentir una persona que haya hecho algo bien feo? ¿Cómo esa persona puede vivir? ¿Podrá esa persona que haya hecho tal vez un delito en su país vivir en paz aquí? Hay muchos que están así, que han cometido cosas bien feas y vienen a Estados Unidos, pero ustedes que no puede tener paz con nadie. Una persona que tal vez puede ser un poco amargada, puede ser una persona un poco introvertida, puede ser tal vez una persona con situaciones muy íntimas, que aparentemente puede decir yo estoy bien, pero que sabe que hay un gran peso en su conciencia por algo que pasó cierto tiempo y que tal vez no se ha arrepentido. Entonces, cuando esa persona siente esa carga, esa persona no puede vivir en paz. No puede vivir en paz. Cuando uno muchas veces esconde un pecado y no lo confiesa, uno siente como que uno todavía no se ha liberado de ese pecado. Entonces, ¿cómo realmente uno puede tener paz? Hay veces que uno llama a alguien y dice, mira, yo he guardado esto por mucho tiempo. Y yo quisiera decirlo porque realmente no lo puedo guardar más. Yo tal día cometí este delito, hice esto otro. Y aparentemente ella dice, no, tengo paz. Pero no tiene paz porque el único que puede dar paz se llama Jesucristo, hermanos. El único que puede dar paz.
Y hay veces que me pongo a pensar y digo, yo tengo paz en la medida en que yo confiese todos mis pecados. Yo quiero hacer un ejemplo en esta tarde, a ver si alguien me ayuda. Necesito aquí 5 personas, aquí 5 o 6 personas aquí delante, 5 o 6 personas, 6 personas aquí delante, a ver. 6 personas aquí, 6 hermanos aquí. 6 hermanos. Todavía faltan 5. No, pero ya. A ver, 5 hermanos para no ser tan difícil. 5 hermanos que se pongan ahí. Y hermanas también, ¿ok? Hermanos y hermanas. 5. Pero trate la manera de unirse. Únanse. Ahora necesito otro más. Venga. Otro más. A ver, Mary. Quédate ahí. Necesito 2 personas más. 2 personas más necesito. A ver, hermana, venga. Carlos, ¿puedo ir? Esto es una representación, no queremos. Si están bien abrazados, está bien unidos. Está bien unidos. Voy a ponerme. Mire, Carlos, disculpa que te tome de ejemplo así. Yo sé que tú eres una persona bien buena. Pero tú vas a tener que tomar el ejemplo del acusador. ¿Ok? Ok. Entonces, tú vas a ser de acusador. Tú vas a estar acusando a. Pero hermana, póngase del lado de comer. Tú vas a estar acusando a la iglesia. Eso es la iglesia, ¿ok? Está representando a la iglesia. Porque hay veces que nosotros decimos, yo estoy en paz, pero yo digo, ¿de veras estamos en paz? El enemigo muchas veces está acusando a la iglesia, ¿ok? El enemigo muchas veces está acusando a la iglesia. Ahora, la iglesia es propiedad de ¿quién? De Cristo. Ahí está la hermana que está representando a Jesús. Usted trata la manera de defender a la iglesia, constantemente defendiendo a la iglesia. Los ministros de Dios también están en la misma función de cuidar de la iglesia. Fíjense. Y el enemigo está acusando a la iglesia. Yo pregunto, si el enemigo acusa a la iglesia, ¿a quién también está acusando? A Cristo. ¿Y a quién también está acusando? Al ministro, que es el representante, es decir, es la persona que Dios ha llamado para cuidar de la grey. Ahora, si alguien se une a Satanás, fíjense lo que está sucediendo, este es el gran engaño que hay en la iglesia hoy en día. Si alguien se une al enemigo, yo no quiero que te pongas de enemigo, ok, ponte para allá también, ponte aquí. Si alguien se une al enemigo, para acusar a la iglesia, ¿a quién está acusando? Y también hay hermanos que tristemente acusan también al pastor. ¿A quién se están uniendo? ¿Comprenden? Es decir, el enemigo acusa a la iglesia. Jesús defiende a la iglesia. Pero también el pastor está protegiendo a la iglesia. La pregunta es, ¿alguien podrá tener paz si se pone del mismo bando de Satanás para acusar a la iglesia, para acusar al pastor? ¿Podrá tener esa persona paz? Muchas gracias, hermano. Es todo. Porque hay veces que el celo se puede confundir. El celo cristiano se puede confundir. Y el celo, cuando no es un celo sano, puede convertirse tal vez en algo peligroso. Jeremías 29:7 dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice traspasar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Me pongo a pensar y digo, mi paz, fíjense lo profundo que está esto, mi paz está en dependencia del bienestar de mi vecino. Mi paz está en dependencia de la paz que pueda tener mi familia. Mi paz está en dependencia
de la paz que pueda tener hasta la propia ciudad. Si yo como hijo de Dios no procuro el bienestar de los demás y especialmente la salvación de los demás, entonces simplemente yo no puedo tener esa paz que tanto nosotros deseamos, porque todavía alguien a mi alrededor no ha conocido de cómo puede alcanzar la liberación y cómo puede experimentar la paz. De manera que, resumiendo el tema en esta tarde, la primera tentación que Satanás le presentó a Cristo fue en contra de su propia naturaleza, en contra de su propia identidad y en contra del día que Dios apartó para cuidar y al mismo tiempo bendecir a su pueblo. La segunda tentación en cuanto a adquirir bienes, los bienes que el pueblo de Dios pueda adquirir, es Dios mismo se lo concede y es a través de la obediencia a su santo principio de los diezmos. Y en tercer lugar, el atentar contra nosotros mismos tiene que ver también, está muy relacionado con el evangelismo, porque si yo como hijo de Dios no comparto las buenas nuevas, yo también me hago responsable del bienestar con quienes yo estoy relacionado. Pero hay buenas noticias. Vamos al libro de la carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos un pontífice o sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Porque hay veces decimos, pastor, sí, todo lo que usted dice está bien, pero de todos modos yo me siento culpable, me siento caído, me siento sin fuerzas. Pero mira qué lindo está este texto para ti, que piensas así. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades o flaquezas. Mas tenemos a alguien que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿sin qué? ¡Wow! ¡Qué tranquilidad! Podemos estar fallando en todos estos principios que hemos mencionado. Podemos estar tal vez fallando en el sábado, podemos tal vez estar fallando en el diezmo, podemos tal vez estar fallando en la predicación del evangelio, podemos nosotros sentirnos mal porque a pesar de esto hemos pecado, hemos quebrantado los mandamientos de Dios, Satanás nos ha vencido, pero Cristo nos está diciendo, mírame a mí, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras flaquezas, mas uno que se llama Jesús, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿sin qué? ¡Qué tranquilidad! ¡Qué tranquilidad! Todavía hoy en día hay hermanos que piensan que hay pecados que Dios no perdona. Eso es triste decirlo en este siglo XXI. Solamente el pecado contra el Espíritu Santo es el que no tiene perdón. Pero aún se dice, toda blasfemia y pecado le puede ser perdonado a los hombres. El único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y me he puesto a pensar en esto y en el contexto en el cual está el pecado del Espíritu contra el Espíritu Santo, es acreditar, fíjense, es acreditar a Satanás la obra de Dios o acreditar a Dios la obra de Satanás. Y hay veces que en nuestra limitada manera de apreciar y de comentar las cosas, puede ser que nosotros vayamos paso a paso cayendo en el pecado imperdonable, porque cuando yo comienzo a cuestionar la vida, cuando yo comienzo a cuestionar los motivos, cuando yo comienzo a cuestionar a alguien
cuando comienzo a cuestionar un canto, una alabanza, podemos estar dando pasos errados y podemos estar acercándonos al pecado imperdonable, y muchas veces no nos damos cuenta. Pero por favor, en el nombre de Jesús, hay esperanza para todos nosotros, porque Cristo fue tentado en todo y sin pecado, y cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos a Dios, nosotros podemos reclamar los méritos de Cristo, nosotros podemos reclamar la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En esta semana de familia, ¿cuántas cosas pude yo experimentar? Muchas veces algunos están desenfocados, no conocen la gracia de Jesucristo, no conocen del perdón de Dios, no conocen del amor de Dios. Y algunos todavía hacen distinción en quién está salvo, quién es espiritual, quién no es espiritual, quién es así. ¿Quién te ha dado la capacidad a ti? ¿Quién me ha dado la capacidad a mí de cuestionar la vida de otros? Cuando nosotros comenzamos a cuestionar la vida de otros, es que no hemos comenzado con nosotros. Porque si fuésemos tan críticos con nosotros mismos, tendríamos más posibilidades de amar y de aceptar a otras personas sin condiciones. Porque cualquiera que comete pecado tiene la capacidad Dios de perdonar a esa persona. Por eso San Pablo sigue diciendo: despojémonos de todo peso y del pecado. Dice: lleguémonos pues confiadamente, versículo 16, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si yo tengo una vida devocional, ¿ok? Yo tengo una vida devocional. ¿Saben lo que es una vida devocional? ¿Saben lo que es una vida devocional? Una vida devocional es ese momento en que tú estás a solas con Cristo. Tú abres la Biblia, comienzas a leer, pero cuando leas no pienses en otras personas. En ese momento, a mí, por lo menos a mí personalmente, lo que me da es un sentimiento de análisis interior, y cuando veo que el Espíritu Santo a través de la Biblia me da un latigazo porque el versículo me está diciendo: Juan, eres demasiado orgulloso. En ese momento yo me voy: Señor, ay Señor, perdóname, ayúdame a ser humilde, ayúdame a reconocer de que no soy nada, que tú me hiciste del polvo de la tierra, pero dame la capacidad, Señor, de pensar de que todo lo debo a ti. Entonces, perdóname, Señor, que me levantes. Pero en ese momento yo no estoy pensando en otra persona. Y si pienso en otro, es para orar por él. Señor, en este momento ha venido a mi mente el hermano Pedro, bendícelo, tú sabes el momento que él está pasando, Señor, ten misericordia. ¿Y sabes por qué en ese momento nosotros no pensamos mal de otro? Porque estamos en un ambiente espiritual. Y cuando nosotros estamos en un ambiente espiritual, rodeado por la palabra, por el Espíritu Santo, no podemos pensar mal. No podemos pensar mal. Es una necesidad, en ese momento es una necesidad pensar bien, porque estamos bajo la mirada de Dios. Dios, ese ambiente espiritual, tú no puedes contaminarlo con pensamientos que nada tienen que ver con paz y tranquilidad. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos momentos devocionales. Entonces, uno tranquilito allí, Señor, ten misericordia. Y en ese momento el Espíritu Santo sigue capacitándonos a nosotros. Después leemos, tal vez estudiamos la visión de escuela sabática. Pero esos momentos devocionales son necesarios si nosotros queremos salir más que vencedores en Cristo Jesús. Y tal vez te puede ocupar una hora, tal vez te puede ocupar 20 minutos, pero que no pase el día sin que tú tengas un encuentro con Dios. En ese entonces, en ese momento, tú lo que entonces comienzas a pensar es cómo tú puedes salvar a otros. Ya tu corazón va teniendo un poco de paz, pero no está la paz completa, porque Dios te dice: piensa en esta ciudad, cuántas personas todavía no han conocido de Cristo.
Voy a concluir con un canto que hace mucho tiempo yo escuché y no sabía de dónde venía este canto. Este canto está basado en Jeremías 29:7. En su paz tendremos paz. Dice Jeremías 29:7, por eso este canto está inspirado allí. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice traspasar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dice el canto así. Es fácil, ¿ok? Yo sé que todos son cantantes. Dice: ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oremos. Señor, estamos necesitados de paz. Hay veces que no sabemos ni lo que hacemos, pero oriéntanos, Dios. Guíanos. Pon pensamientos de amor en nuestro corazón. Pon un espíritu de reconciliación y de paz en nuestras vidas. Ayúdanos a no herir a los demás, Señor. Ayúdanos a unirnos contigo, Señor. Ayúdanos a pastorear con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque estas almas que están aquí fueron alcanzadas por la sangre de Jesucristo, una sangre santa, Señor. Fue un sacrificio perfecto. Ahora, ¿quién soy yo como pastor de la iglesia para maltratar? ¿Quién soy yo como pastor de iglesia para hacer sentir mal a otros? Como administradores tuyos, Señor, como pastores de rebaño, nuestra misión y función es calmar, dar paz, tranquilidad, consuelo, guía, fortaleza a estas ovejas que están caminando en este peregrinaje que muy pronto terminará cuando veamos a Jesucristo. Pero, Señor, ayúdanos a ser victoriosos. Yo sé que el enemigo está tratando la manera de desanimarnos. Nos tienta, la tentación del enemigo ahora es desenfocarnos del propósito tuyo. Pero tú mandas a tu Santo Espíritu y a través de tu Santo Espíritu somos más que vencedores. Pero la iglesia necesita depender más de ti, Señor. Necesitamos entregarnos más a ti, platicar más contigo. Y entonces tú nos capacitarás para ser instrumentos de salvación. Estas tres tentaciones fueron presentadas a Jesús. La primera suple las necesidades básicas, no como Dios quiere, sino como yo quiero, decía Satanás. La segunda prospera no a la manera de Dios, sino a mi manera. Olvídate de la iglesia, olvídate de la prosperidad del Evangelio. La tercera tentación, tiéntala a Dios, tal vez olvidándote de ti mismo, olvidándote de las almas que están a tu alrededor.
Pero todas estas tentaciones, Señor, fueron de alguna manera, quedaron frustradas allí sin ningún tipo de fuerza, porque Cristo respondió con un escrito está. Bendice a tu iglesia, que seamos conocedores de tu palabra, porque así lo dice San Pablo en la carta a los Romanos. Dice él así: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Guía a tu iglesia, Señor, guía a tu pueblo. Si hay alguien en esta tarde que no se siente bien, Señor, manda tu Santo Espíritu. Pero lo que queremos es que tu pueblo siga hacia adelante para verte cara a cara. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.